Bueno, vamos a grabar esto. Hidrodinámica de fluidos reales. Decirles que los ejercicios de hidrodinámica de fluidos reales van del ejercicio 20 al ejercicio 24 inclusive, y después del 25 en adelante no va porque es gases y humedad. Y esos temas no los vamos a ver, por lo menos por ahora no. Y de elección múltiple, los de hidrodinámica de fluidos reales son el 2, el 4, el 7, 14, 17, 19, 20 y 24. Y hay algunos, el 19 me parece que no es, pero bueno, no, el último está en y hay algunos que no van. O sea, todo lo que diga humedad obviamente no van, y todo lo que diga gases obviamente tampoco van. Y gases eventualmente lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya no es necesario volver atrás. Bueno, entonces comencemos de nuevo, ¿les parece? Son las 20 y 40, 10 minutos. Bueno, veamos. Bien, entonces veníamos, ustedes me avisan si no se escucha, qué sé yo, y veo, bajo el video y estamos ahí. Bajo, digo, estoy tratando de mover esto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Muy bien, entonces decíamos que había 5 hipótesis que debía cumplir ese fluido para que justamente el teorema fundamental de esta parte, que es hidrodinámica de fluidos reales, pudiera cumplirse y entonces poder utilizarlo para resolver algún problema. Entonces el fluido iba a ser considerado real cuando ¿qué le pasa esto que no se mueve? Perdón, cuando consideráramos que tuviera viscosidad, tanto entre las moléculas del propio fluido como las del fluido con otras superficies, tanto fluidos como sólidos. Los fluidos reales son justamente viscosos, y bueno, yo les puse ahí como ejemplo la miel y el aceite, que la miel tiene muchísima viscosidad, el aceite tiene mucho menos, el agua muchísimo menos, y el aire es uno de los que menos viscosidad tiene, pero tiene. Muy bien, eso lo habíamos visto. Bueno, definíamos el coeficiente de viscosidad con la letra Y, eta, que es como una N con palito largo, y las unidades del coeficiente de viscosidad en el sistema internacional está medido en pascales por segundo, y en otros sistemas en otro sistema lo vamos a llamar Poise. Dinas, que es una unidad de fuerza por segundo, 6 centímetros cuadrados. Ahí está. Es muy común usar el centipoise más que el poise. Y por ejemplo, la coeficiente de viscosidad del agua es un centipoise, para que tengan una idea de lo básico. Y la verdad es que nosotros vamos a trabajar con agua, básicamente. Si nos ponen un aceite, si nos ponen otro fluido, pues ya nos van a avisar qué viscosidad tiene.
Bueno, entonces la atracción molecular de las moléculas del fluido y la superficie en particular sólida hacen que la última capa del fluido no se desplace respecto de esa última capa, digamos, queda adherida al sólido. Vieron que cuando uno, justamente en este caso ahí quiero ponerle que sea miel, eso que está ahí fluyendo, cayéndose, la miel queda como que adherida a el interior. Yo les decía a ustedes el caso del ventilador, las aspas de ventilador de la casa de uno, que vieron que siempre están sucias, el polvo tiene una facilidad tremenda para adherirse ahí, y bueno, se va juntando y va juntando suciedad. Justamente, por más que vaya muy rápido, la última capa de aire queda adherida a esa superficie, a la superficie de la aspa, y no remueve, digamos, esa capa, esa última capa. Lo mismo pasa, les decía, con el auto, no sé si alcanzaron a escuchar, como ejemplo, ¿no? Si voy con un auto a 160 kilómetros por hora, tampoco se limpia el auto, porque la última capa de aire está con velocidad cero respecto del auto, está en reposo, y por lo tanto, bueno, pues el polvo no tiene por qué moverse, no hay nadie que lo retire. No me acuerdo, tiene velocidad cero. Lo importante entonces es que la última capa que está tocando, digamos, la superficie sólida, va a estar con velocidad cero respecto a esa superficie. Y como una curiosidad, les había contado que el vidrio era un fluido y que era un fluido que su velocidad, su viscosidad era tan potente. Bueno, ¿qué pasa? A ver. No sé qué le pasa a esto, porque no estaría respondiendo. Okay. Bueno. Se puede volver para atrás. Bueno, le había dicho que el vidrio, entonces, era un fluido con una enorme viscosidad y que entonces su velocidad era muy lenta. A lo largo de cientos de años el vidrio se termina termina desplazándose. Por supuesto, no sé exactamente cuántos años, pero mucho más que 100 años. Bueno, sí, yo no los escucho, la verdad, pero dicen que apaguen los micrófonos, por favor, porque, sobre todo porque hace ruido molesto, ¿no? No tanto por no escucharlo, sino porque bueno, ahí cambié la filmina, esta me gustó más, aproveché, porque justamente qué tipo de movimiento vamos a modelar este fluido viscoso. Lo que vamos a decir entonces que el fluido se va a mover en sucesivas láminas muy finitas, cada capa va a tener una velocidad distinta a la otra, la que está pegada a las paredes, esta capa, esto en realidad es el perfil de velocidad de un fluido real en régimen estacionario y laminal, que ahora lo voy a decir, lo voy a explicar, pero además en una tubería. Por eso esta forma, ¿no? Una tubería es como que las láminas son concéntricas,
¿no? Tengo una lámina con un cierto radio, otra lámina con menos radio, otra lámina con menos, y la última que es la más rápida es la lámina que está en el centro del tubo. Estas láminas deslizan una respecto de la otra, las que están adheridas a la pared van a tener velocidad cero, y la más perturbada de todas, digamos, y después cada una de ellas va a deslizar respecto de la otra, y obviamente va a haber una fricción. Todo ese fenómeno lo vamos a llamar movimiento o régimen laminar. Y también vamos a decir, no solamente vamos a decir eso, que se desplazan láminas que se mueven una respecto de la otra, y entonces cada lámina tiene velocidades distintas. Ya ahí, primera cuestión, ya no podemos hablar de la velocidad. Si hablamos de la velocidad, es hablar de la velocidad en una lámina. No podemos hablar de la velocidad del fluido, ¿estamos de acuerdo? A lo sumo, vamos a hablar de una especie de velocidad media, dice inclusive, o de la velocidad máxima, eventualmente. Entonces, si siempre observamos la velocidad del centro, o si siempre observamos la velocidad media, entonces vamos a poder decir cosas, pero ya no vamos a poder hablar tan libremente como hablábamos antes con los fluidos ideales de la velocidad del fluido, porque acá va a haber un gran arco de velocidades, pero armonioso, digamos, ¿no? La otra condición es de estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario? Bien, cuando yo quiero estudiar el movimiento de un cuerpo, lo que hago es seguir ese cuerpo. Lo que hicimos en mecánica era seguir el cuerpo. Entonces hablábamos de la velocidad, de la posición, de la aceleración en función del tiempo para ese cuerpo. Y así hablábamos del movimiento de un cuerpo que era sólido en ese caso. Pero cuando hablamos de fluidos, ¿qué cosa voy a seguir? No tiene sentido. Entonces lo que hacemos es nos paramos en una superficie, en esta superficie transversal, y nos fijamos qué pasa a lo largo del tiempo. Entonces yo estoy parada acá, y lo que me voy a observar, es que esta lámina va a tener velocidad cero siempre. Esta va a tener un poquito más, pero siempre la misma velocidad. Esta, que está más cerca del centro, más velocidad que las demás, pero siempre la misma velocidad a lo largo del tiempo, sobre esta superficie. Cuando ocurre eso, el régimen es estacionario. Además de laminar, es estacionario. Podría suceder que una de las láminas cada vez vaya con más velocidad respecto a la otra. Y eso ya no estaríamos en un régimen estacionario. Entonces, solamente vamos a ver movimientos de tipo laminar y estacionario. ¿Vamos? Muy bien. Y esto, y esta es la forma, entonces, del perfil de velocidades de este fluido. Un régimen laminar y estacionario. Por supuesto, ocurre que si cambio de superficie, o sea, mejor dicho, si la tubería cambia de sección, se hace cada vez más grande o se hace cada vez más chica, y entonces cambia la velocidad relativa, sí. Pero si yo me siento acá en esta sección que dice 0,5 y me quedo toda la vida sentada, toda la vida se supone que cada una de las láminas va a permanecer con la misma velocidad relativa. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa si eso no ocurre? O sea, si no ocurre, esto no lo vamos a ver, no lo vamos a estudiar, pero es cultura general, y no sé cómo adelantar esto, porque nada responde. Hoy tenemos un día... No sé qué pasó, ¿no? Perdón, pero voy a... Ahora, ando mejor. Ahí va. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si observamos que las láminas empiezan a moverse con distintas velocidades a lo largo del tiempo?
y entonces empieza a haber un flujo que no es laminar, empieza a haber, se llama transicional, hasta que más luego se forma lo que se llama un flujo turbulento. Ustedes que van a ser del sector salud, digamos, y bueno, por ahí también hay ingenieros o ingenieras agrónomas, tampoco les gusta este tipo de flujo turbulento, por muchas razones. Por supuesto, la sangre y el aire, sobre todo la sangre, tiene que fluir en régimen laminar, sino también es un problemón para la salud de la persona si el régimen fuera turbulento. Y hay un número que se llama número de Reynolds que me mide, digamos, el límite del caudal que ingresa, la velocidad del volumen ¿no? que se proyecta por unidad de tiempo, por el caudal, como el límite, ¿no? Para que no se vuelva turbulento el asunto. Esto todo, no hay ningún problema de la guía que hable de régimen turbulento o refiérase al número de Reynolds. Esto es cultura general, nada más. Bueno, si el número de Reynolds es menor que 2000, el número es un número sin dimensión. Entonces me asegura que el régimen es laminar. Si el número de Reynolds es mayor que 4000, chao, estoy en un régimen turbulento. Y en un intermedio, pues estaría en este régimen que ni chicho ni digo nada, pero está feíto también. Y obviamente, todo lo que diga ya no vale para este tipo de movimientos. Todo lo que diga ahora no vale. ¿Está bien? Así que todo lo que diga a partir de ahora solamente vale para fluidos reales, cuyos movimientos, tipo de régimen, sea laminar y estacionario. Y todos los problemas del CBC van, salvo los ideales, van a ser así. ¿No? Bien. Otra de las condiciones era la vieja y querida condición, ya habíamos dicho en fluidos ideales, de la incompresibilidad del fluido. Particularmente estamos hablando de líquidos, y nosotros habíamos llegado a la ecuación de continuidad del caudal a partir de esa condición de incompresibilidad. Recuerden que tenía que ver con que la densidad no podía modificar. Pues ahora va a ser lo mismo, va a seguir valiendo la vieja y querida ecuación de continuidad del caudal. O sea, el caudal que ingresa es exactamente igual al caudal que sale. ¿Estamos? Pero la única diferencia que van a tener respecto de fluidos ideales es que el caudal antes era velocidad por superficie, la superficie por donde pasaba ese fluido, y ahora ya no, antes porque en los fluidos ideales la velocidad era la velocidad de toda la tromba, pues ahora no. Entonces ahora a lo sumo, o podemos hablar de la velocidad media o de la velocidad máxima eventualmente. Hay muy pocos, en la guía no hay ningún problema que pregunte de esto. Alguna vez en algún parcial se ha preguntado algo que tenga que ver con esto, pero sí me interesa sobremanera que interpreten que sigue siendo válida la ecuación de conservación del caudal y que si esto no ocurre, todo lo que diga después no vale. ¿Okay? Bueno, la cuarta condición es que el fluido sea irrotacional. Fíjense que si el fluido rota entre sí, este régimen podría ser turbulento o no. ¿Está bien? En general es turbulento. Pero podría inclusive haber condiciones donde armoniosamente, ¿qué es eso? Esto lo hice yo y es como que cobró vida propia, no sé qué está haciendo. Pero
nuestros problemas, para que valga la teoría, el teorema que viene ahora, no va a encontrar vórtices. ¿Dónde encuentran vórtices ustedes habitualmente? Es muy común encontrar este tipo ¿no? de vórtice, de fluido que está rotando. En la bañadera, en el viento, por supuesto, claro, ¿no? Pero ahí nomás en el baño, en el desagüe, tanto sea en los desagotes, claro. Nuestros fluidos van a fluir por cañerías donde esto no va a ocurrir. ¿Okay? Exactamente. Un montón de ejemplos que están dando y están muy bien. Y por último, todo esto vale si la tubería es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la altura relativa a la superficie de la Tierra es la misma en todos lados. ¿Se puede ramificar? Sí, y de hecho van a haber muchas ramificaciones. Puede ser un solo tubo, puede ser un tubo que cambie de sección, que aumente, que disminuya, que después aumente de nuevo, o puede ser un tubo que ingrese y que se bifurque, se ramifique en varios tubos, pero esos tubos van a ser horizontales. Por más que los vean uno arriba del otro, en rigor es como que uno los viera desde arriba, ¿bien? Pero son horizontales. Es la última y quinta hipótesis de validez del teorema. Bueno, entonces vamos a ver el teorema. El teorema dice, es muy sencillo. Dice, mira, si usted tiene una tubería, no importa qué sección tenga, si es grande, si es chica, si se ramifica o si no se ramifica, y vale todo lo que dije antes también, obviamente. Dado que el fluido es viscoso, entonces el fluido ya para moverse tiene una resistencia. Y a su vez, yo quiero canalizar todo ese fluido por una cañería. Y la cañería, la geografía de la cañería también es resistiva en sí misma. Imagínense ustedes pasando miel por una manguera de 50 metros, media cuadra. Está complicado. Entonces, no es, pero si esa miel la pasaran por una tubería más grande, y bueno, por ahí, pues, de hecho hay aceite, ¿no? Hay petróleo atravesando tuberías a lo largo de la República Argentina. Entonces, ¿es posible? Sí. Pero si usted quiere mantener moviéndose con un caudal constante, le advertimos que su fluido y su cañería son resistivos. Entonces, para que usted pueda tener efectivamente caudal constante, tiene que mantener una diferencia de presión entre la entrada y la salida del fluido. ¿Se entiende? Siempre, siempre, siempre. Porque si no, si esto fuera cero, dado la resistencia, en algún momento el fluido se detiene y ya no es caudal. ¿Estamos? Entonces, este teorema se llama teorema de Poiseuille. Sí, es un francés. Y solamente vale, ¿no?, bajo esas hipótesis que desarrollamos. La sangre, por supuesto, la sangre es un fluido real, ¿ok? Y bueno, ustedes me dirán, pero mira, vos me dijiste que las tuberías eran horizontales y estamos utilizando el teorema para el cuerpo humano. Sí. Bueno, pues ustedes ya ven, hay una idealización que por ahí todavía sigue siendo válida bajo determinados parámetros. ¿Estamos? Y Ondina, sí. Si nosotros dijéramos que esa diferencia de presión es cero, no sería un fluido real, ¿no? ¿Sería ideal? Un fluido ideal, una vez que lo pongo en movimiento, como la resistencia es cero del fluido real, ahora vamos a ver de resistencia, pero
de cero, si una vez que lo pongo en movimiento, el fluido ideal, Sí, una vez que pongo en movimiento el fluido ideal como la resistencia es cero, el tipo se sigue moviendo. No claro. tengo que... ¿no? Y justamente hablando de sangre y hablando de cuerpo humano, ¿quién es nuestro responsable en justamente darnos una patada a la sangre y que nos provea esta diferencia de presión? Claro, decimos, es el corazón. ¿Okay? El corazón es el que nos administra esta diferencia de presión, dado que la sangre y toda nuestra tubería por donde corre es extremadamente resistiva, pues si yo quiero mantener la sangre corriendo, pues no vale que siga viva. ¿Ok? Siga el corazón latiendo. Muy bien. Vamos a ver entonces cada una de estas magnitudes. Respecto de la presión, lo que uno ve es que dado que el tubo es resistivo, sí o sí la presión va a disminuir a lo largo del movimiento del fluido. O sea, si yo acá hice un ejemplo muy sencillo que es un tubo horizontal y además de sección constante. ¿Ven? La sección es la misma en A, en B y en todos los puntos. Podría ser que no, podría ser que B tuviera más sección que A o al revés. Sin embargo, lo que digo acá sigue siendo válido, o sea que la presión en la entrada siempre, siempre, siempre tiene que ser mayor que la presión en la salida. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Quién hace disminuir esta presión? Justamente el hecho de que esta porquería sea resistida. ¿Está bien? Entonces lo que hace es garantizarme que sí o sí tengo que tener una bomba permanentemente bombeando, si no, no hay forma, en algún momento se va a detener, si quiero mantener ese caudal constante, obviamente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Así que lo que acá puse es un humilde gráfico de la presión en función de la longitud de la tubería, y lo que se ve acá es que, quise decir acá, es que la presión en A, no sé cuál es, no me importa, pero sí sé que es mayor que la presión en B. Bueno, yo acá propuse una línea, o sea, una recta, mejor dicho, propuse una recta y que es razonable porque esa ecuación que vimos antes del T es lineal con el caudal, ¿no? Con la resistencia, digamos. Pero, y con la longitud. Ahora vamos a ver por qué. Vamos, perdón, acá dice Belén, o sea que tiene que haber diferencia de presiones por culpa de la resistencia, porque es viscosa, exactamente. Sí o sí tiene que haber diferencia. La presión sí o sí disminuye. No importa la sección. ¿Se acuerdan con Bernoulli? Que si la sección era mayor, si era menor, que ahí cambiaba la presión, y dependía, podía aumentar o podía disminuir o podía mantenerse constante, ¿no? Acá sí o sí, haga lo que haga, va a disminuir. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Siempre la presión inicial es mayor que la final? Sí, siempre. Ahí tienen un siempre. Bueno, un siempre dentro de los parámetros que serían. Bien. Lo que sigue es el agua es viscosa, sí, es un fluido real. En algunos casos uno puede hipotetizar, hacer hipótesis y dice, bueno, para este caso en particular, si lo tomo como ideal, no pasa nada. Perdón, pero no sé qué le pasa, que está trabado algo. No sé si es porque tengo muchas pantallas abiertas o qué. No. Muy bien, respecto al caudal, solo decir que el caudal se va a mantener constante. Todos nuestros problemas son a caudal constante. ¿Está bien? Ojo, no confundir constante con que es incompresible. Además de ser incompresible, el caudal de entrada y el caudal de salida
siempre van a ser los mismos, pero además el caudal se va a mantener constante en todos nuestros problemas que nos proponemos. El agua en los reales tiene viscosidad, por supuesto, Fiorella, el agua es real. Respecto de esto, que me preguntan mucho del agua, y si es real o si es ideal, si tiene viscosidad o no, siempre es verdad lo que está bueno que se pregunten si algo es ideal o si algo es real. Total, la realidad siempre nos pasa por arriba, digamos, por más que digamos lo que digamos. Pero para algunas cosas, yo a cada uno de ustedes lo puedo ver como un punto. Sin vida, y donde toda su masa está concentrada en un punto. Y para otras cosas, eso es una idealización que no tiene sentido. ¿Están de acuerdo? Los tengo que ver como unos seres humanos que tienen determinadas cuestiones. Si yo quiero estudiarlos a ustedes como seres humanos, si los veo como un punto, bueno. Ahora, si yo hago física y no me interesa lo que pasa en el interior de ustedes, si quiero estudiar simplemente cómo caen no sé, en alguna o algún tipo de movimiento, pues verán, no es necesario que ¿se entiende? Entonces, el agua podrá ser ideal si considero, no me interesa determinadas otras cuestiones, o podrá ser real si, perdón, esperen que estoy leyendo. Voy a tratar de esto. Así, ¿se entiende? O sea, todo es real, pero podría llegar a utilizarlo, así como el aire, como bajo alguna condición, como un fluido ideal. ¿Está bien? En tal caso, en el problema ustedes tienen que darse cuenta si me lo están considerando como un fluido, si lo están considerando como un fluido real o como un fluido ideal. Hay pistas siempre en los problemas. Ya si me hablan de viscosidad, ya está. Y si me dicen que es no viscoso, pues ya está. Es ideal. ¿Vamos? Bueno, muy bien, perfecto. La resistencia, que se llama resistencia hidrodinámica, ¿vamos? La puedo expresar como 8, es un número que tiene que ver, este 8 y este pi viene a cuento, y este r también, viene a cuento de que la tubería es cilíndrica. ¿Verdad? 8 eta, que es la viscosidad, L, que es la longitud del caño, este es el pi, y este es el radio elevado a la cuarta potencia. ¿No? Esta es la fórmula de resistencia hidrodinámica, considerando el radio está como el tubo, ¿no? El radio de la sección del tubo. Ahora bien, si en vez del radio me interesa el diámetro, como el diámetro es 2 veces el radio, pues hago un jueguito, lo meto acá adentro, en vez de radio, despejo de acá, le meto el diámetro dividido 2, y luego a la cuarta potencia, y me queda un numerito más arriba porque se multiplica, y acá el diámetro a la cuarta potencia. Así que es lo mismo expresarlo así como radio, que de esta manera en función del diámetro. ¿Estamos? Muy bien, a su vez, el radio también me comunica con otra magnitud, que es la sección, el área, la superficie, todo este esferito que está acá, que es el corte, es la sección de esta tubería. La sección es pi por radio cuadrado, ¿no? No es cualquiera porque es una tubería, es un cilindro. Y entonces puedo relacionar este radio a la cuarta con este radio cuadrado, elevarlo a esto al cuadrado, esto al cuadrado, con el radio a la cuarta, pi cuadrado, ese cuadrado, hago un pase mágico por acá y obtengo esta relación. El 8 queda, el pi
pasa para arriba porque hay un pi cuadrado ahí. Y, ¿qué más? El L queda, la eta queda, y acá queda superficie al cuadrado. Cualquier una de estas fórmulas es equivalente. ¿Y cuál van a usar? Pues la que les convenga según el problema. ¿Bien? Si el problema les dice, mira, tenés una cierta tubería que tiene cierto lado, longitud, y que tiene cierta sección, me la dan como dato, pues entonces de cajón voy a utilizar esta si quiero calcular la resistencia hidrodinámica. ¿Está bien? Y ahí verán qué les conviene. Bien. ¿En qué unidades se mide la resistencia hidrodinámica? Algunos lo escriben como R sub H. Yo lo escribí como R porque me llevé mal con esta cuestión. Con el, ¿cómo se llama? Explícito. Y entonces para ahorrarme mala sangre directamente. Bueno, ¿en qué unidades se mide? En pascales por segundo dividido en metro al cubo. Este es un sistema internacional, esta es una unidad que no tiene otro nombre, está bien, es pascal por segundo sobre metro cúbico. Y esta es otra unidad que no es del sistema internacional, pero es muy usada por los médicos y los veterinarios y veterinarias también. Es, en vez de pascales, en milímetro de mercurio por segundo, y en vez de metro cúbico, en mililitros. Milímetros de mercurio por segundo, todo dividido por mililitro, es lo que se llama unidad de resistencia periférica, y esta es la que se usa habitualmente en, bueno, justamente toda la cuestión del circuito de sangre en el cuerpo humano. Vamos. Muy bien. Acá esto es medio como que la perdición de ustedes. Y es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un conjunto de resistencias dispuestas una detrás de la otra, así como este tubo? Acá entra el flujo, ¿no? Entra por esta tubería primera que la llame 1, más luego pasa por 2, más luego pasa por 3 y sale. Así dispuestas, esta sucesión de resistencias se llama resistencias en serie. Puede tener un montón. Acá hice un ejemplo donde hay 3. Perdón, Belén, acá dice, nosotros en el CSC vamos a usar la primera letra, ¿de qué? Me perdí ahí. ¿De resistencia? ¿R? Sí, digo porque por ahí en un parcial vos ves como R sub H y estamos hablando de la resistencia hidrodinámica. Ah, ¿del pasaje de unidades? No, de hecho hay un problema en la guía que utiliza las dos. O sea, hay dos problemas y con distintas unidades. Bueno, muy bien, entonces acá pasa un caudal por esta tubería, pasa por este y pasa por este. ¿Qué onda estos 3 caudales? ¿Cómo tienen que ser entre sí? Y si el caudal se conserva, el caudal que sale de acá tiene que ser el mismo que entra acá. Y el caudal que entra acá tiene que ser el mismo que sale acá, y así sucesivamente. Así que el caudal sí o sí tiene que ser igual en los 3. Todas resistencias en serie poseen el mismo caudal. Yo lo diferencio entre caudal 1, 2 y 3 solamente porque el que pasó por 1, por 2 y por 3, pero son iguales. ¿Está bien? Muy bien. Por otro lado, la resistencia 1, 2 y 3 también es distinta. Primero, la resistencia, como vimos recién en la fórmula anterior, que es el de Machete, depende de la viscosidad, de lo que entre por acá. El líquido este amarillo que está corriendo por esta tubería. O sea, es el mismo fluido que pasa por todos, así que todos tienen la misma viscosidad. Pero además tienen distintas dimensiones, distintos radios, distintos diámetros, distintas secciones, cualquiera uno de los 3 parámetros que quieren utilizar.
Donde haya menor radio, ¿qué va a pasar con la resistencia? Vamos a estudiar eso. Vamos a ir para atrás, si me permite. Para atrás. Claro, donde haya menor radio, la resistencia va a ser mayor. Así que de estas tres, ¿dónde va a haber, la tubería va a ser más resistiva? La última, exactamente, donde haya menor radio. ¿Y cuál va a ser la menos resistiva de las tres? La que tenga esta que tiene mayor diámetro o sección por radio. ¿Muy bien? Por supuesto, también no solamente depende del radio, sino también depende de la longitud. Acá es como que lo hice medio con la misma longitud. Pero el radio es más determinante que la longitud, porque recuerden que el radio está dividiendo, la longitud está multiplicando. Por lo tanto, a mayor longitud, mayor resistencia. A menor longitud, menor resistencia. Pero a menor radio, al revés, mayor resistencia. Pero ¿qué pasa si yo duplico el radio y duplico la longitud? Pues va a ser más determinante el radio que la longitud. ¿Por qué? Porque recuerden que el radio está elevado a la cuarta potencia. O sea que lo que duplique en realidad es 2 elevado a la cuarta potencia. ¿Entiendes? Entonces es más determinante para la resistencia el radio que la longitud de la tubería. Menor longitud, menor resistencia, mayor longitud, mayor resistencia. Es directamente proporcional. En el caso del radio, no solamente es inverso, sino que además el radio está elevado a la cuarta potencia, lo cual un poco de radio más chico hace una resistencia muchísimo más poderosa. Bien, si fueran todas las tres iguales, el mismo radio y la misma longitud, pues las resistencias ¿cómo serían? R1, R2 y R3 serían iguales. Muy bien, ¿y qué pasa con las presiones? Las diferencias de presión. ¿Muy bien? A ver, si considero este punto como un punto A, el borde, el punto A, acá hay otro punto B, un punto C y un punto D, ¿dónde hay mayor presión? Si el flujo va de aquí para allá. Claro, en A va a haber mayor presión que en B, que va a haber mayor presión que en C, que va a haber mayor presión que en D. O sea, siempre, siempre, siempre la presión cae. ¿Está bien? La diferencia de presión va a ser la más grande menos la más chica. ¿No? Delta P siempre la más grande menos la más chica, es al revés de siempre, pero bueno, lo estamos considerando solamente en módulo. Ahora, puede ser que esta caída y esta caída se llaman caídas de presión, porque siempre cae, ¿se acuerdan? Siempre va para menos la presión. Esas caídas de presión, esas delta P, no tienen por qué ser cada vez más chicos, ni cada vez más grandes. Eso dependerá de la relación de justamente estas resistencias. ¿Está bien? Por la ecuación de Poiseuille que acabamos de ver, yo puedo definir el delta, la diferencia de presión 1 como Q1 por R1. Y defino delta P sub 2 como Q2 por R2. Ahora, Q1 y Q2 son iguales, esto no pasa nada. Pero ustedes me dijeron que esta era más resistiva que esta. Entonces, ¿dónde va a haber más caída de presión? ¿En 1 o en 2? O sea, delta P1 va a ser mayor o menor que delta P sub 2. ¿Se entendió lo que estaba diciendo? Ah, Malena, dice, pero en la parte C, ponele que C era acá, ¿no, Malena? ¿No debería haber más presión porque es más pequeño? No. Y eso es la ventaja de los reales. Los reales siempre, siempre van disminuyendo la presión. Porque te acordás que necesitabas bombear permanentemente para mantener esto en movimiento constante.
repito lo anterior. Me interesa indagar esto, delta P1 y delta P2. Acá parecía como que lo hice más grande, ¿no? Pero bueno, no le den bola, era por el tamaño. ¿Quién es más grande acá, en esta relación? La diferencia de presión entre este, o sea, primero, hay dos cosas que estuvimos indagando. Yo dije que acá había un punto A, un punto B y un punto C. Y que la presión en A es más grande que la presión en B, y la de B es más grande que la de C, y la de C es más grande que la de D, no importa la geometría. Porque siempre, 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 la bomba empuja. ¿Me acuerdo? Ahí. Bien. No depende de R la presión, exactamente. Ahora, no depende, digamos. Siempre disminuye en la dirección de flujo del fluido. ¿Está bien? Ahora bien, delta P1 es la presión acá en A menos la presión en B. Y delta P sub 2 es la presión en B menos la presión en C, perdón. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, esto y esto, ¿quién es más grande? Son iguales. ¿Podrían ser iguales? Delta P1 es Q1 por R1. Delta P sub 2, Q2 por R2. Eso es la ley de Poiseuille, el teorema de Poiseuille para este elemento y para este elemento. ¿Vamos? Fíjense que los Q's son iguales, pero esta resistencia es más grande que esta. Entonces, esta diferencia de presión es mayor que esta diferencia de presión. ¿Se entiende? En lo que depende del radio y de la longitud es la resistencia. ¿Está bien? Vamos de acuerdo. Entonces, si estamos en serie, donde haya mayor resistencia, habrá mayor caída de potencial, de presión. Estoy en otra. ¿Está bien? Habrá mayor caída de presión. Vamos a poner un número. Acá, ponele que haya una exageración. 3 atmósferas. ¿Está bien? De acá, entonces, tendría que haber menos. Pónganle 2,8, no, 1,5 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? Acá tiene que haber todavía menos. ¿Cuánto menos? ¿Está bien? Bueno, está bien, estamos inventando un valor, ¿no? Si acá hay 3, y acá dije que había 1,2 atmósferas, ¿cuál es la caída de presión? Y será 3 menos 1,2. 1,8. Esto valdría 1,8. Ahora, esta caída es más grande que esta caída. Así que acá, la presión, por supuesto, va a ser menor que acá. Acá era 1,2, acá va a ser menor. Ponele 1. ¿Está bien? 1,2 menos 1 es 0,5. Entonces, fíjate que acá la caída es 1,8 y la caída acá, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, es 0,2. Hay menos caída de presión. Siempre hay caída, pero donde hay mayor caída de presión, donde haya elementos más resistivos. Por supuesto, de estos tres, ¿quién va a ser mayor? ¿Delta P1, delta P2 o delta P3? No, ojo, porque ¿quién es el elemento más resistivo de todos? El 3. Y entonces ahí es donde más va a caer la presión. Por lo tanto, esta va a ser más grande que esta. Y esta a su vez es más grande que esta. Esta es la más chica de las tres. ¿Por qué? Porque hay menor resistencia. Bueno, yo puedo decir que toda esta porquería voy a generar o voy a idealizar
Es decir, que voy a reemplazar estas 3 cañerías por una sola, llamada cañería equivalente. Ojo con eso, Fiorella. A mayor resistencia, mayor caída de presión, no presión. ¿Está bien? Una cosa es la presión y otra cosa es la caída de presión. ¿Está bien? O sea, ponele que acá haya 3 atmósferas y ponele que acá haya 1,2 atmósferas. ¿Está bien? ¿Cuál es la caída? Y es la resta entre esta y esta. Ahora, la de acá va a tener que ser menor que todas estas. Y la de acá, menor, menor, menor. ¿Se entiende? O sea, esta siempre es, si el flujo va para allá, siempre la presión va a ser menor. Ahora, ojo, porque la caída puede ser mayor o menor. Hay que discernir entre la presión y la caída de presión, la diferencia de presión. ¿Está bien? Pues él habla de la diferencia de presión. Y algunas veces nos quieren llegar a engañar con la caída, o sea, la diferencia de presión y la presión. ¿Bien? Vamos a ir jugando con esto a lo largo de esta charla. Bueno, muy bien. Si yo construyo un caño equivalente, o sea, equivalente a estos 3 en serie, quisiera calcular cuánto vale la resistencia equivalente de este único caño, que reemplaza a estos 3. ¿Bien? Por supuesto, el caudal que atraviesa este único caño, que reemplaza estos 3, es el mismo que ya atravesaba acá, es el mismo, este de acá. Es igual en todo. ¿Qué ocurre con la diferencia de presión entre esta tubería y esta tubería? Pues es la suma de las caídas de presiones de estas 3. Y esto es lo que aparece acá. Esto solamente vale para la serie, ¿no? ¿Y qué pasa con esta resistencia? ¿Cómo calcular esta resistencia? Pues resulta ser que es la suma de las resistencias que estaban en serie. R1 más R2 más R3. Esto solamente vale, estas relaciones, para resistencias hidrodinámicas en serie. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Y ahora viene otra forma de conectarla, que es en paralelo. Bueno, en paralelo es más difícil de verlo. Estas 5 cañerías acá están en paralelo. ¿Está bien? Yo puedo esquematizar, no lo dije, pero vieron que hice también unos serruchitos. Poner estos serruchitos es lo mismo que poner una de estas cañerías, ¿no? Bueno, fíjense, esta cañería podría llamarla R1, esta R2, la del medio R3, la de acá R4 y la de esta de acá R5. Hay 5 cañerías. ¿Qué características tienen? Pues ingresa un cierto caudal por acá y ese mismo caudal egresa por cada uno de estos canitos. Obviamente, cada uno de estos canitos va a tener un cierto caudal distinto al inicial, menor. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, pero la suma de estos caudales, de que salga por cada uno de estos canitos, es el caudal total, porque si no, no se cumpliría la ecuación de continuidad de caudal, o sea, no sería incompresible. ¿Está bien? Y tiene que ser incompresible. Y esto está acá explicado, ¿no? Dice que el caudal, bueno, hago el mismo juego, quiero construir una única cañería que equivale a tener estas 5 cañerías. Acá puse 5, podrían ser 3, 2, o 1000, ¿está bien? Tener estas 5 cañerías que están en paralelo y reemplazarlas por una única cañería que haga lo mismo que esta de acá. Entonces, el caudal que atraviesa estas es la suma de los 5 caudales. Cada uno de estos caudales no tiene por qué ser igual al otro. Ahora vamos a discutirlo. Y el caudal total es la suma de todos los caudales que pasan por cada una de las cañerías. Y acá está la clave del paralelo. La diferencia de presión entre la entrada y la salida, fíjense que la presión acá es la misma en los 5 tubitos.
y la presión acá es la misma en los 5 tubitos, sea cual sea, ¿no? Acá es como que le faltaría este pedazo acá, le falta de este lado. ¿No me acuerdo? O sea, ingresa, se bifurca y vuelve a juntarse, ahí se junta de nuevo todo. Bien. ¿Qué pasa? Pues si todas las cañerías tienen, como pareciera que está acá, ¿no? En este ejemplo, si todas las cañerías tienen el mismo radio y el mismo largo, entonces, ¿cómo son cómo son estas resistencias? Si todos tienen el mismo radio y el mismo largo. Son iguales. Son iguales, exactamente. Por favor dejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Eso lo ponen ustedes o me lo dice? ¿Ustedes están viendo una ventanita ahí chiquitita? Sí, profe. Sí. Bueno. Eso. Bien, y entonces, serían iguales, ¿no? Si fueran al mismo radio y la misma... Bueno, pero entonces, si todas tuvieran el mismo lado, y el mismo radio y el mismo largo, entonces, cada uno de estos caudales también sería el mismo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si esta, por ejemplo, tuviera mucho más radio que cualquier una de estas? A mayor radio, recuerden, la resistencia, ¿cómo se vuelve? ¿Más grande o más chica? Más chica, muy bien. A mayor radio, menor resistencia. A menor radio, mayor resistencia para pasar. ¿Estamos? Piensen esto. Si ustedes, en la puerta de salida de la casa de ustedes, de pronto hay 20 personas queriendo entrar, pues van a tener un problemita, se van a empezar a chocar, etcétera, etcétera, ¿no? Se perturban. Bueno, es lo que están haciendo las moléculas, se están pegateando, se están pegando, se están queriendo ver cómo hacen para pasar por esa tubería. ¿Está bien? Por supuesto, si yo le reduzco la puerta, pues peor caos genero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la puerta de pronto es doble y entonces se abre, por ahí las 20 personas entran sin molestar. ¿Se entiende? Entonces, con el fluido, en este sentido, pasa lo mismo. Donde haya mayor radio, mayor dimensión, mayor sección, la resistencia va a ser menor. Y si recuerdan la ecuación de Poiseuille, que es que la diferencia de presión es igual a Q por R, fíjense que la presión en este lado y en este lado, a la entrada y la salida, para todas estas y para cada una, es la misma. La presión acá es la misma en todo esta línea. La presión acá es la misma en toda esta línea. Así que lo que ocurre es que la diferencia de presión entre la entrada y la salida, para uno y para otro, independientemente de la resistencia que tenga, es la misma. Y eso es lo que dice acá. Dice que la diferencia de presión en todas partes es la misma. ¿Bien? Esta es una forma de ver el paralelo, es darse cuenta de que en todos lados tienen la misma caída de presión. ¿Vamos? Y por supuesto, el equivalente va a tener la misma diferencia de presión. Muy bien. Si la diferencia de presión es la misma y la diferencia de presión es Q por R, donde haya mayor resistencia, ¿qué va a pasar con el caudal? Va a disminuir. ¿Está bien? Donde haya mayor resistencia, va a haber menos caudal pasando. Y es lógico, ¿no?
¿no? Si de pronto tengo una pared enorme y tengo 5 puertas, una chiquitita chiquitita y otra que es doble, y hay 100 personas que vienen a ingresar, ¿por dónde van a pasar más? ¿Dónde va a haber más caudal? Ya más sección. ¿Estamos de acuerdo? Y dónde va a pasar menos, pues donde haya menos sección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, moraleja, en un paralelo la diferencia de presión es siempre la misma, es constante en cada uno de los elementos del circuito, donde haya mayor resistencia va a pasar menos caudal. ¿Está bien? ¿Qué dije? ¿Algo mal? Dice al revés, sí, no. Donde haya, al revés dije, perdón. Entonces, repito de nuevo, la altura. Donde haya mayor resistencia, va a pasar menos caudal. Perdón si dije al revés, me retracto. ¿Está bien? Donde haya mayor resistencia, va a pasar menos caudal. Y al revés, donde haya menor resistencia, una puerta grande, va a pasar mayor cantidad de caudal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá hay algo que también, un poco las deja dormir tranquila, es cómo queda expresada la resistencia equivalente de todas estas porquerías, de 5 de estas, en particular como que estén en paralelo. Bueno, la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las 5 y todo esto a la menos 1, o sea, inversa. La suma de las inversas, inversa. Vamos a hacer un problema, así que no se preocupen. Va, lo van a hacer ustedes. ¿Vamos? Y esto es así. Punto. Muy bien. Hay toda una gama de problemas donde los ponen a ustedes a jugar con resistencias en serie y en paralelo. Ese es el tipo 1 de problemas que yo voy a hacer. Después hay un tipo 2 de problemas que no juegan ya con resistencias en serie y en paralelo, sino que juegan con, tengo una tubería de cierto diámetro, de cierto radio y de cierto largo, y la cambio por otra tubería de 3 veces más diámetro y 5 veces más largo. ¿Y qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con el caudal? ¿Qué pasa? ¿Sí? Ese es otro tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente son los dos tipos de problemas que, bueno, más me gustan. ¿Cómo me doy cuenta en un problema qué tipo de resistencia tengo que usar? O sea, si hay resistencia en serie en paralelo, ya lo vamos a hacer. Muy bien. Esto es la teoría. Todo lo que hay ya está dicho. ¿Está bien? Hay un teorema, la conservación del caudal, que ya dijimos que sigue siendo válida. Y después hay, está la fórmula de resistencias hidrostática y las de resistencia en serie y en paralelo. Y bueno, ahí tienen un conjunto de fórmulas, pero bueno, macheteadas no saben tan mal. Ahora quiero algo más conceptual. ¿Cómo nos damos cuenta, o cuál es la diferencia en sí de tener un fluido ideal fluyendo por una cañería y uno real? Algo estuvimos hablando. Entonces, tengo estos tubos de Venturi, donde cada uno tiene una columna que está abierta a la atmósfera. Por acá ingresa un caudal. Este flujo lo considero ideal y este flujo lo voy a considerar real. O sea, este tiene viscosidad y este no. En este ideal, fíjense que esta tubería tiene una sección constante. Así que la velocidad en 1 y la velocidad en 2 es la misma. ¿Están de acuerdo? La sección es constante.
La velocidad, ¿se acuerdan? Tenía que ver con la sección, a mayor sección, menor velocidad, a menor sección, mayor velocidad. ¿Estamos? Y eso tenía que ver con la continuidad del caudal. Bien. Ahora, como el fluido es ideal, no hay viscosidad cero, entonces la ecuación que le vale, el teorema que le vale es el teorema de Bernoulli. A propósito lo hice horizontal, para la altura en 1 y la altura en 2, considerarla la misma, o directamente la considero 0 y punto, o sea, me saco encima esa parte de las ecuaciones que tienen que ver con la altura, la de 0. Y la velocidad es la misma, así que la energía cinética por unidad de volumen, acá y acá, es la misma, así que también se cancela. Así que en la ecuación de Bernoulli lo único que me queda es presión 1 igual a presión 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Recuerdan Bernoulli? Acá sería presión 1 más la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2, más la densidad por la gravedad por la altura de 1. ¿Está bien? Y eso tiene que ser igual a la presión en 2, más la densidad por la velocidad al cuadrado del 2 dividido 2, más la gravedad por la densidad por la altura del 2. Las velocidades son las mismas, así que los términos cinéticos son iguales, así que se cancelan. Las alturas son las mismas, así que también se cancelan. Así que lo único que me queda es que la presión en 1 y en 2 son iguales. Como de este lado tengo la presión atmosférica y acá tengo una cierta presión que es mayor que la atmosférica, entonces sube un poquitito de agua. Pero como la presión acá y acá son iguales, y la presión acá y acá son iguales, entonces estas columnas de agua, ese fluido ideal, son iguales. ¿Se entienden? Si aumento acá la presión, podría decir que entonces acá tengo, no sé, 1,2 atmósferas, y acá 1,2 atmósferas. Si ahora tengo 3 y 3, pues lo que haría es subir la columna esta de agua para arriba. ¿Está bien? Pero ambas tendrían siempre la misma altura porque tienen la misma diferencia de presión entre el arriba y el abajo. Este fluido que está acá y este que está acá no se está moviendo. En realidad ahí lo que vale es el teorema fundamental de la hidroestática y lo único que me interesa es la presión arriba y la presión abajo. ¿Estamos de acuerdo? Fluido ideal. Ahora bien, si el fluido es real, el fluido y avanza hacia allá, hacia esa dirección, ¿qué pasa con las velocidades? Pues, a ver, si la sección es la misma, la velocidad va a ser la misma, eso es, pasa lo mismo que acá. Vale, sigue siendo válido el teorema de conservación del caudal. ¿Por qué? Porque el fluido tiene que ser incompresible. Así que a misma sección, misma velocidad. A sección mayor, velocidad menor, a sección menor, velocidad mayor, si es un solo ramal. Siempre hablando de un solo ramal. ¿Estamos? Ahora, la diferencia notoria respecto de este es en la presión. La presión siempre disminuye en la dirección del flujo. Así que si el flujo va para allá, la presión en 1 es mayor, sí o sí, que la presión en 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tengo atmosférica, pero acá tengo una presión mayor que esta. Y por lo tanto, esta columna va a ser más elevada que esta de acá. Esta es la gran diferencia entre un fluido ideal y un fluido real. ¿Está bien? Y tiene que ver con la caída permanentemente de presión. Necesito bombear permanentemente, tener más presión acá para que el fluido corra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Esta es lo más conceptual que pueden tener, me parece. ¿Vamos? Y ahora entonces vamos a hacer problemas. ¿Sí?
me permite el sistema modificar la figura. Entonces vamos a hacer los problemas tipo 1. ¿Okay? Los tipo 1, bueno, ahí hay un problema medio metidito, pero lo metí en los tipo 1, que es medio no tanto, que son los problemas donde encuentro resistencias en serie y en paralelo, y ahí hay alguien que me decía cómo me doy cuenta de qué tipo de resistencia tengo que usar, etc. ¿Están de acuerdo? Y como el gran sistema que tenemos es el corazón, la gran tubería que nos interesa, por lo menos en biofísica, es el corazón y todo lo que es el sistema periférico, o sea, la circulación sanguínea. Ustedes saben que, no sé si saben, pero que el corazón bombea, ¿sí? Bombea por unas tuberías, una gran tubería, que es enorme, es así de gruesa, se llama aorta, es cortita pero muy gruesa, ¿está bien? Y después distribuye, se va, o sea, tiene una parte que es, digamos de alguna manera, que son resistencias en serie, de la más grande a alguna más chiquitita, pero toda esa resistencia en serie está en paralelo con la de la otra, la que recoge de los capilares y va llevando, va juntando la sangre y la va llevando hasta la vena cava. Y no sé qué otra vena, porque la verdad es que no estoy muy segura. Pero sí sé que, digamos, todo el sistema circulatorio es en paralelo. Por supuesto tiene alguna serie, ¿no?, de este lado y de este lado, pero básicamente es un gran sistema en paralelo. ¿Y por qué? Porque fíjense que los sistemas, las resistencias en serie, la resistencia equivalente, o es equivalente a tener un solo tubo, esas resistencias son la suma de todas las anteriores. Y si yo tengo una resistencia muy alta y el flujo de sangre no es tan alto, porque además quiero que se mantenga en régimen laminar y estacionario, debería tener mucha diferencia de presión, debería tener un super corazón, un super bombeador para mantener toda esa tubería, que es bastante larga y además es muy chiquitita, de sección muy, muy pequeña, y digamos, la verdad es que genéticamente fuimos desarrollando con un día Darwin hacia un sistema más económico. Y el más económico es justamente, en resistencia por menos, el sistema en paralelo. Fíjense que las resistencias en serie son mucho mayores que las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo siempre son menores que las mismas resistencias de cada una de las resistencias. Mientras que las resistencias en serie son mayores que cada una de las resistencias. ¿Se entiende? No sé si lo dije bien, pero... Entonces, todo nuestro sistema es un sistema de circulación sanguínea, que tiene un nombre que siempre me acuerdo y me lo olvido, que es periférico, no sé cuánto, perdonen la ignorancia en este sentido, es un sistema que en su macro es en paralelo. Y ahí vamos. Hay varios problemas en la guía que nos hablan de ese sistema. Particularmente este. Ahí. Bien. Los últimos que es el corazón y agarré este pequeño video, es muy cortito, no se preocupen, y no sé si está bueno. Es en inglés, así que disculpen, pero igual
Fíjense lo complejo que es, pero estas dos tuberías tienen que eyectar el flujo y por lo tanto tienen que tener mucho más presión, ¿no? Y estas otras dos son las que recibe, son las de la vena cava. Y terminamos. Vieron que la diferencia de presión entre la vena cava y la aorta tiene que ser importante justamente para mantener, eyectar ese flujo sanguíneo y mantenerlo permanentemente en movimiento. ¿Estamos? Las últimas que mencionó tendría menos verdad. Perdón, Nuria, las últimas que... Ah, la vena cava. Claro, menos presión, por supuesto, porque expulsa por la aorta, claro, expulsa por la aorta, ahí hay una máxima presión. A lo largo de todo ese movimiento, que es un movimiento bastante extraño, pero bueno, ustedes lo verán más que yo, va perdiendo presión y más luego va llegando de nuevo el corazón y el corazón le da una patada de nuevo y lo pone en movimiento. Bien, entonces acá tenemos el problema 22 de la guía, que dice que una persona adulta en reposo, el caudal sanguíneo suele ser de unos 5 litros sobre minuto. Fíjense que dice el caudal sanguíneo, ¿está? Suponiendo que el caudal se mantiene constante, cosa que no sé si es así, pero por lo menos en nuestro problema del CBC va a ser así, porque nuestro teorema nos obliga a eso. Recuerden que nuestro caudal tiene que ser constante, tiene que ser estacionario, tiene que ser... Bien, dice que es de 5 litros sobre minutos, esas unidades no están en el sistema internacional, así que hay que ver, no sean compulsivos y compulsivas de pasar todo de unidades, porque puede ser que por ahí nos la podemos quedar o por ahí no, vamos a ver. Siendo la presión media de la aorta 100 milímetros de mercurio y de 5 milímetros de mercurio en la vena cava. Fíjense la diferencia de presión, ¿no? En la aorta eyecta y la cava, como que le entrega con lo último que puede, va llegando al corazón. ¿Cuál es la resistencia hidrodinámica total del sistema circulatorio llamado RPT? Y ahí está, resistencia periférica total. ¿Está bien? Y ve cuál es la potencia media desarrollada por el corazón. Hablando de potencia media, yo acá les volví a colocar algo que ustedes vieron con Eduardo, la teórica, que era la potencia y el trabajo desarrollado por una tromba de fluido. La potencia, siempre, no importa si es ideal o si es real, aquí esta fórmula sigue valiendo, es la diferencia de presión por el caudal, y el trabajo es diferencia de presión por el volumen. Muy bien. Entonces veamos acá. Dice que los datos que nos dan es el caudal, la presión de la aorta y la presión de la vena cava. Lo que hice es, como después me pedían la resistencia, preferí tener la resistencia en el sistema internacional, así que pasé todo al sistema internacional. Así que de movida pasé los 5 litros sobre minuto a metros cúbicos sobre segundo. Acá en los cálculos auxiliares está como lo hice. Muy fácil, el litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos y el minuto son 60 segundos. Está bueno que ustedes hagan el cálculo igual, porque jugar con la calculadora, recuerden que siempre digo, jugar con la calculadora, saber manejarse en la presión científica, etc. No pasé cada una de estas presiones, porque lo que hago es pasar entre caso el resultado final, es la diferencia de presión, porque lo que me interesa para el teorema de Poiseuille es la diferencia de presión. Así que hago la diferencia
la presión la más alta menos la más chica, me dio 95, paso a pascales, regla 3 simple, acá y más luego desarrollo justamente el teorema. No me acuerdo que me había preguntado, Nuria. No, Nuria no. Alguien antes me había preguntado cómo me doy cuenta, si es en serie o en paralela. Fíjate que acá me hablan de la total, no me dicen absolutamente nada. Bueno, ya saben que el RPT es en paralelo, pero no importa. Yo es como que estoy viendo la globalidad. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar el teorema para la globalidad. O sea, estoy hablando de la diferencia de presión total, del caudal total, de la resistencia total. ¿Estamos de acuerdo? Así que la diferencia de presión total es esta, la del corazón. Ahí está. El caudal es el que me dicen acá, con las unidades correspondientes. Y así que despejo directamente cuánto vale la resistencia. No tengan miedo, la resistencia siempre, siempre, siempre en el sistema internacional va a tener unidades muy, 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 muy grandes. No unidades, números muy grandes. ¿Está bien? Fíjense que acá son 151.000 millones, 900, bueno, enorme. Por eso, sobre todo en medicina, y calculo que en veterinaria también, no les gusta mucho esas unidades, y prefieren la otra, la del milímetro de mercurio, que tiene un nombre, que ahí le escuche todo, ¿está bien? Y tenemos un problema, así que vamos a hacerlo. Bueno, finalmente, ¿cuál es la potencia media desarrollada por el corazón humano? Bueno, utilizando esta fórmula es la diferencia de presión por caudal, la diferencia de presión la tengo, el caudal lo tengo, y como lo quiero en watts, tengo que tenerlo sí o sí en el sistema internacional, pero ya lo tengo. Así que simplemente es multiplicar y me da 1, más o menos 1 watt. Esa es la potencia desarrollada por el... un watt, ¿se acuerdan qué era? Un watt. La unidad de potencia era unidad de energía sobre tiempo. Joule sobre segundo. Y o sea, de alguna manera el trabajo que realiza, la rapidez con el que realiza el trabajo, o dependiendo del caso, la rapidez con que gasta energía. Bueno, acá estamos que más o menos es un joule por segundo. Es lo que consume en ese tiempo. ¿Qué pasará a lo largo del día? ¿Cuánto necesitamos en un segundo? O sea, imagínense, en una hora son 3.600 segundos, a lo largo de un día, cuánta energía requiere ese corazón. Y lo dejo picado. No es problema de física, pero... Y acá termina el problema. Bien. Acá no hicimos mucho, utilizamos el teorema de Porcel, y bueno, estuvo bien para repasar esto, por si no lo tenían. Ahora de nuevo. Bueno. Entonces ahora viene el problema 24 de la vida. El problema 24 dice, ahora ya nos detalla. Dice, un esquema muy simplificado de la circulación sistémica consiste en una bomba del corazón que mantiene aproximadamente constante la diferencia de presión media entre la aorta y la vena cava inferior. La aorta se ramifica, llevando la sangre a los órganos, músculos y piel. Las ramas van uniéndose gradualmente, formando vasos cada vez mayores hasta llegar al corazón por la vena cava inferior. Esta circulación se puede esquematizar, es un esquema, lo que viene de abajo, como un circuito con varias resistencias en paralelo, como indica la figura. Calcular el caudal en cada resistencia y el caudal total en las siguientes pasos. En los siguientes pasos. Entonces ahí imaginan 3 resistencias, pero va a haber muchos más. O sea, la realidad es mucho más complejo. Pero bueno, esto es una idealización, somera idealización. Sabemos que la diferencia de presión es más o menos 100 milímetros de mercurio.
Recuerden que en el problema anterior era 95, ¿no? Bueno, son aproximaciones para seres serianos. La diferencia entonces de la presión es el dato que nos dan. Dice que está en paralelo. Dice que están en paralelo. Bueno, ¿se ve ahí el paralelo? Fíjense que esta y esta. Fíjense que si esta es la vena y esta es la aorta, la diferencia de presión de acá a acá es 100. De acá a acá es 100. De acá a acá es 100. Las tres comparten la misma diferencia de presión que el corazón. ¿Está bien? ¿Vamos? Bien. Y nos dicen, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguien tiene duda que estos tres están en un paralelo? ¿No hay dudas que están en paralelo? Bien, qué suerte, Luana. Todo clarísimo. Bueno, entonces, dice, calcular para este esquema, para el esquema propuesto, ¿no? El caudal de cada resistencia y el caudal total. O sea, como si todo esto fuera una única resistencia. La resistencia equivalente. ¿Está bien? Bueno, entonces, bien, entonces, están en paralelo, por lo tanto, la diferencia de presión es la misma, es lo que dije antes. También el caudal equivalente es la suma de cada caudal. El caudal que pasa por acá, el de acá, el de acá, es el caudal total. Me acuerdo lo que, si ven más luego la filmina de resistencias en paralelo, ¿sí? Ahí una de las fórmulas era que el caudal era la suma de cada uno de los caudales. Para cada resistencia hidrodinámica se cumple el teorema de Poiseuille y también para el equivalente. Entonces, para la resistencia 1, la delta P1 es Q1 por R1 y así sucesivamente. Si yo quiero obtener cuánto vale este caudal, este y este, estoy viendo clase, te llamo después, ¿vale? Un beso. A la madre de uno no se puede, porque es insistente. Entonces tenemos caudal 1, 2 y 3 como despeje. Y entonces pasa la resistencia dividiendo. Como la diferencia de presión es la misma, ya lo habíamos dicho acá, y es igual a 100, que es la del corazón. Y la resistencia la tengo, me la dan acá como dato. Fíjense que acá no cambié de unidades. ¿Está bien? Porque como nadie me lo pide, y la cuenta que tengo la hago, y justamente acá hay una pista, lo hago en el sistema de esa unidad que parece que es más famosa en medicina. Me quedo con el caudal en mililitros sobre segundo. Y el caudal total es la suma de todos estos. ¿Está bien? Esa sería una forma de hacerlo. Puede ser que alguno de ustedes o alguna quiera hacer otra forma, y esta la hice a propósito. Ya está, con esto ya terminamos, no es necesario hacer más nada si se tiene un examen. Pero como no es un examen, otra forma sería calcular primero el equivalente de todo esto. ¿Bien? Y después usar Poiseuille para el equivalente, o sea, la diferencia de presión del corazón va a ser igual a la resistencia total del equivalente por el caudal total. Y bueno, de ahí saco el caudal total. Me debería dar igual que acá. No hice la cuenta, pero sí les hice a ustedes la cuenta del R equivalente. Como están en paralelo, ¿no? Cuando están en paralelo, el R equivalente es
1 sobre R1, o sea, 1 sobre 2 milímetros de mercurio por segundo sobre mililitro, más 1 sobre 3, más 1 sobre 5, ¿no? Ahí tienen 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 5. ¿Alguien se le anima a sumar eso? Bueno, si lo suman, no importa las unidades. 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 5. Si suman eso, les va a dar lo que está dentro del paréntesis. Pero ojo que todavía hay que elevarlo a la menos 1, o sea, hay que invertirlo. Bueno, si lo invierten, les queda 0,967 milímetros de mercurio, que es lo que llaman URT, unidad de resistencia periférica. Y bueno, y luego, si quieren calcular el caudal total, calculan como que delta P es igual a la resistencia total, que ya la tienen, multiplicado el caudal. Dividen, mercurio con mercurio se va, etcétera, etcétera, y van a ver que van a tener el mismo valor que este vimos de la otra manera. ¿Estamos? La parte B y la parte C, que es muy interesante, se las voy a dejar a ustedes porque no, ya de movida no las dice para que ustedes también tengan algo que hacer. Y está bueno que lo piensen. ¿Qué pasa si duplico, si aumenta la resistencia? ¿No? ¿Qué pasa si aumenta la resistencia? La R1, si esto aumenta. Y entonces por ahí va a aparecer. La diferencia de presión se mantiene constante, es esta. Pero si aumenta de pronto esto, ¿qué es lo que cambia? El caudal, ¿no? El caudal, claro. Si aumenta, pasa menos caudal. Y si pasa menos caudal, bueno, qué sé yo, hay menos sangre distribuida por ese sector, con lo cual puede llegar a qué conclusiones de la vida ocurrir. ¿Okay? Y en el caso este, si R4, si aparece una R4, ponerle que esté en paralelo y por acá, pero que sea mucho más chiquita que estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar mayor caudal. Le va a quitar caudal a esta y va a empezar a pasar mucho caudal por donde haya menos resistencia. Claro. Pero bueno, piénsenlo ustedes, creo que pueden hacer alguna cuenta, etcétera, se los dejo. ¿Ok? Y ahí terminamos el 24. Vamos a ver 23. 23, y ahí Débora, este es para vos. Dice así, encontrar la resistencia equivalente, ¿no? El 23 tiene 4 ítems, A, B, C, D. El A y el B es como lo que yo hice antes, así que es como que trivial, lo pueden hacer solos y solas. Pero el C y el D vamos a hacerlo juntos. A ver, el C. Tengo que encontrar con 3 caños que tienen la misma resistencia. Si los conecto, 2 en serie y luego el tercero en paralelo. ¿Cómo me cuenta en un problema qué tipo de resistencia tengo que usar? Claro, exactamente. Entonces, fíjate que acá te dice que tenés 3 resistencias que son iguales. ¿Vamos? ¿Sí? Si son iguales, son en serie. No tiene nada que ver. Son 3 resistencias iguales que tenés. Yo te doy 3 tubos que tienen la misma longitud y la misma sección transversal. Toma, te doy 3 tubos. ¿Está bien? Y yo te digo que los conectes de una manera como te voy a decir. Te voy a decir que 2 los conectes en serie. Y luego, que a esos 2 los conectes en paralelo con el tercero. ¿Cómo sería el esquema? Y la pregunta es, una vez que sepas el esquema, ¿cuánto vale la resistencia de toda esa porquería? ¿Se entiende? Bueno, garabateen algo. 2 de esos tubos, pónganlos en serie, y el tercero en paralelo.
¿Ya tienen el esquema en la cabeza por lo menos? Que todos tenemos hambre, ¿no? No me gusta. ¿Estamos? Más o menos. A ver. La R no, simplemente es R, o sea que el resultado final va a quedar en función de R grande. ¿Está bien? ¿Lo puedo dibujar en la pantalla? Sí, lo voy a dibujar. Lo tengo dibujado, pero lo tengo escondido, porque quiero que ustedes piensen primero. 2 en serie, y todo eso en paralelo con el tercero. Y si es posible, calculen la resistencia de toda esa porquería, ¿no? Muy bien, vamos a ver dónde está. Si consigo mover esto. Ahí está. Fíjense, están 2 en serie. Y esos 2 están en paralelo con el tercero. Ese es el esquema. Entonces ahora, y cada uno vale R, la resistencia. Y ahora me piden, bueno, ¿cuánto vale la resistencia de todo esto? Entonces, los de arriba están en serie. Entonces lo que hago primero es construir el equivalente de estos dos. ¿Se acuerdan cómo era la resistencia equivalente de la serie? Se sumaban, ¿no? Se suma, se suma. Entonces acá arriba es como si tuviera 2 R. Y acá abajo, R. Así que, ¿cómo va quedando? Va quedando el paralelo de una resistencia que vale 2R arriba y R abajo. Así que la resistencia equivalente, ¿sí?, va a ser igual a, abro paréntesis, 1 dividido 2R más, ahí puse 1 en vez de 2R más 1 dividido R. Todo eso elevado, bueno, no lo voy a poner elevar, elevado a la menos 1. ¿Okay? Inversa. ¿Estamos? ¿Sí? Así que tengo 1 sobre 2R más 1 sobre R. Es una cuenta fácil esa, ¿no? Si no, se las hago acá. A ver. 1 sobre 2R más 1 sobre R. Creo que la Todo a resistencia la en menos serie es 1. igual a... ¿Está? ¿Es esto? ¿Sí? Perfecto. ¿Lo ven? Bien. Entonces, lo que hago para resolver esto, fíjense que acá tengo 2R. Todos sabemos sumar fracciones si tengo denominadores iguales denominadores. Así que lo que voy a hacer es colocar acá un 2 y un 2. 2 y 2. O sea, lo único que hice es multiplicar por 1. No hice nada malo. ¿Está bien? Ahora tengo 2R y 2R. Y acá tengo 1 más 2 por 1, 2. Así que en definitiva tengo 3R, 3, perdón, arriba, y 2R abajo. Todo lo menos 1. ¿No? Tengo 1 más 2 dividido 2R. Todo elevado a la menos 1. Como está elevado a la menos 1, lo tengo que dar vuelta. Cuando lo doy vuelta me queda 2R dividido 3. Doy vuelta a esto. Sí. Sí, está todo en el paralelo, ¿no? Porque yo lo que había entendido es que, ok, 2 en serie y 1 en paralelo, ¿me entendés? Entonces yo había sumado los 2 en serie, me había dado 2R, y había hecho 1 sobre R,
bueno, a la -1, ¿no? Pero no había considerado todo en el paralelo. Claro, porque fíjate que esto, Sí, este de acá, no está en paralelo con este. claro. Este de acá no está en paralelo con este. Lo que está en paralelo es toda esta porquería. Perfecto. ¿Bien? Esto está en paralelo con esto. Perfecto. ¿Bien? Sí, bárbaro, gracias. Así que la resistencia equivalente es 2R dividido 3. ¿Vamos? Fíjense el que le sigue a este, el D. Dice 2 en paralelo y luego en serie con el tercero. 2 en paralelo, y luego en serie con el tercero. La hoja de nuevo, sí. La R equivalente está acá. Bien, entonces, 2 en paralelo y luego en serie con el tercero. Bueno. No sé si ya pudieron hacer algo. ¿No? Bueno, ahí está. Fíjense, tienen, perdonen, ahí está. Tenemos 2 en paralelo, ¿está bien? Y luego toda esta porquería está en serie con la tercera cañería. ¿Estamos de acuerdo? Así que acá lo que tengo que resolver primero es este paralelo. Esto me va a quedar 1 sobre R más 1 sobre R, todo a la -1. Esto me queda R sobre 2. Y luego le sumo R. Así que acá tengo R, esto es equivalente a tener una sola tubería con una resistencia hidrodinámica de R sobre 2 y le subo R. ¿Está bien? Así que la resistencia total será 3 medios por R. Es la suma de R más R sobre 2. ¿Está bien? Bueno, de cualquier manera, háganlo tranqui. Bueno, y ¿qué me queda? El último problema que llevo. ¿Cómo se, Belén, perdón, ahí veo que cómo se suman las paralelas con el de serie. Y primero encontrás el del paralelo. El R equivalente, el paralelo, igual a 1 dividido R más 1 dividido R. Y todo eso a la -1. ¿Está bien?
Y eso, fíjate, 1 sobre R más 1 sobre R es 2 sobre R. O sea, una banana más una banana, 2 bananas. Lo tenés 2, 1 sobre R. Como está la menos 1, lo doy vuelta, así me queda R dividido 2. Y después sumo R dividido 2 más R. Entonces tengo una banana y media, o sea, 3 medios. ¿Está claro? Lo mejor siempre es sumar las paralelas y las de serie. Mira, primero lo mejor es, si vos sabés cómo actuar, con lo que te dije antes, como si estuvieran en paralelo o si estuvieran en serie. Lo que no sabés es actuar cuando hay un montón de cosas. Entonces lo que vas haciendo es por partes. Si ves una serie, pues podés actuar. Si ves un paralelo puro, lo podés actuar. ¿Está bien? Vas de a poquito. ¿Claro? Como un Tetris. Lo importante es el análisis de ese texto, cómo deviene en esa configuración. Bueno, y finalmente, el último tipo, el problema 21. También el problema 21 ya a esta altura de la noche me van a odiar, pero bueno. El problema 21 dice lo siguiente, bueno, no lo tengo a mano, puse cerrar el libro, pero dice lo siguiente. Cuando se establece una diferencia de presión de 0,5 atmósferas entre dos extremos de cierto tubo recto de sección circular, fluye agua cuyo coeficiente de viscosidad es un centipoise a razón de 30 litros por minuto. Bueno, me dan todas las razones para que utilice el teorema de Poiseuille y además me dan algunos datos reales. ¿No? En esa tubería me dicen que fluye agua con esta viscosidad, con este coeficiente, el caudal y la diferencia de presión. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, ¿cuál sería el caudal si se reemplaza el caño, ese caño 1, por otro de longitud y diámetro? Uy, ¿qué dice para el mismo longitud? Perdón. Está mal hecha la cuenta, ya les voy advirtiendo. Lo voy a hacer de nuevo y lo voy a poner bien cuando lo postee el problema. ¿Sí? Dicen, ¿cuánto va a ser? Y lo voy a dejar de